Muy pero muy buen domingo, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Muy bien, Maite Sarasola, ¿vos? Bien, también varios temas para el día de hoy. Por un lado, en el primer bloque vamos a hablar sobre el presupuesto y UDELAR. ¿Cuál es el estado de situación de la universidad más grande de nuestro país y qué está reclamando la intergremial universitaria? ¿Qué propone el gobierno y qué educación necesita el Uruguay de hoy? Para el bloque 2, un tema especialmente apasionante entre historia e identidad. Lord Ponsonby, sí, todos lo hemos oído nombrar. ¿Quién fue este diplomático inglés? ¿Cuánto tuvo que ver con la creación de nuestro país y de Bélgica? Bueno, hay una novela que habla de eso y un documental desde distintos ángulos, ahí profundizaremos. Y finalmente vamos a estar recibiendo al abogado Daoís Uriarte para conversar sobre su libro Desigualdad, Violencia y Derechos Humanos en América Latina. ¿Por qué nuestra región sigue siendo la más desigual del mundo? Todo esto hoy en La Letra Chica. Cómo creció la matrícula y la cantidad de docentes está estancada o incluso se redujo. La universidad tiene 10.000 docentes ya hace muchos años y ese número no ha crecido. Eso implica que hay cada vez menos minutos de docente para atender a los estudiantes. Y por supuesto, la coyuntura a veces manda, ¿no? Si miramos la inversión que se hace, por ejemplo, en investigación en Uruguay, es mucho menor que el 1%, que es un límite inferior que se recomienda a nivel mundial. El país tiene una deuda con la universidad y la investigación. Se aplaudió mucho en la pandemia, pero hoy resulta que tampoco hay dinero para la universidad. Ya hoy no podemos financiar las becas, ya hoy se nos van los jóvenes. Bueno, lo que estamos pidiendo es cortar esta situación. O sea, a veces te obliga a corregir un poco o a estirar la arruga del mantel un poco más allá. No hemos tenido incrementos presupuestales que nos hayan permitido aumentar el personal docente, ni tampoco el personal técnico administrativo de servicios. Es decir, también están desbordadas las vedelías, también están desbordados los vigilantes, está desbordado el personal que hace la limpieza y el mantenimiento de los locales. Los cuidados de poder dar lo más posible y, por supuesto, sabiendo que la frazada siempre es corta. No nos da lo mismo ahora que nos digan que la frazada es corta, porque si la frazada es corta no se van a cumplir con todas las cosas que se dijo en la campaña. Estimados compatriotas, supimos y sabremos cumplir. Invertir en educación pública es invertir en las personas, en el barrio y en el país. Y es saber cumplir. Bien, y les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089. Lo que quieran, mensajes, preguntas, los vamos a estar leyendo. También nos pueden seguir en X, donde suben partes del programa. Y les recordamos también que estamos saliendo en vivo por el canal de YouTube de TV Ciudad. Nos metemos entonces en el primer tema de la noche, presupuesto y universidad. Hubo al menos 2 episodios salientes que tuvieron que ver con este tema en la semana. El jueves 14 de agosto, un día muy especial, el movimiento estudiantil se movilizó, como cada año, para recordar a sus mártires en la fecha de muerte del primero de ellos, Liberarse, fallecido, como sabemos, en 1968, luego de ser baleado por la policía mientras reclamaba por el boleto estudiantil gratuito en una manifestación. Comillas, no olvidamos a nuestros mártires ni que el presupuesto es responsabilidad del Estado, 6+1 ya. Cierro comillas, ese fue el lema de este año que se da además, por supuesto, en medio de la discusión presupuestal para el resto del quinquenio. Y por otro lado, 2 días antes, el martes 12, la intergremial universitaria se plegó al paro de 24 horas que impulsó la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Uruguay. Esta medida se tomó en el marco de un paro general parcial que para ese día había convocado el PIT-CNT. ADUR, AFUR, UTHC y la FEU marcaron la necesidad de tener más recursos para mejores salarios, más funcionarios y poder atender demandas de becas estudiantiles, entre otros puntos que vamos a estar tratando justamente esta noche. Y para eso ya les doy la bienvenida a Gonzalo Zamudio y Matilde Pomi, ambos integrantes de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y eso, venimos desde la Federación que pudimos elaborar de forma cogobernada, estudiantes, docentes, egresados, funcionarios, el Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad de la República, con una perspectiva de país, no solo las necesidades concretas de la universidad, sino también lo que tiene la universidad para aportar al país. Y bueno, en ese sentido, muchas gracias por la invitación.
Muy bien, y también saluda a Mariana Chugar, integrante de ADUR, delegada por el orden docente del Consejo Directivo Central. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. En este lado del estudio sumamos a María Montañez de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. María, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Bien, tema amplio. Empecemos conversando un poco en relación a cómo se para la intergremial universitaria ante los lineamientos que propone el gobierno y también qué piensan de lo planteado en instancias de diseño presupuestal. ¿Cómo ven que viene esa construcción de cara también a lo que van a ser las conversaciones de los próximos tiempos? Bueno, creemos que en realidad, por lo que se sabe, sigue una política que comenzó en el gobierno anterior, que es de reducción del presupuesto universitario. Es algo que nos preocupa porque en realidad en los últimos años hemos perdido la capacidad de responder ante una creciente matrícula, ¿verdad? Más estudiantes pueden ingresar a la universidad, lo que es muy bueno, pero lamentablemente no somos suficientes docentes ni funcionarios para responder, los edificios tampoco se han mantenido y se ha ido perdiendo lo que se podía hacer con el presupuesto que no ha aumentado. Entonces, en realidad es una reducción presupuestal que si comparamos, ustedes ahora recordaban los años 60 y las luchas de la universidad y el movimiento estudiantil en esa época. En esa época el país destinaba 2,7 del PBI era para la universidad. Hoy es 0,74. Entonces se ha ido perdiendo con una matrícula mucho más grande, ¿verdad? Y con un impacto a nivel nacional muy importante de la universidad, que educa al 80% de los estudiantes universitarios, a profesionales futuros y también representa el 80% de la investigación para el país. Entonces, realmente es en una sociedad de la información, una sociedad que cada vez necesita más educación para poder responder a los complejos problemas que enfrentamos, no tiene sentido que el país no continúe la inversión que ha tenido en una universidad pública al servicio del país. ¿Cuál es la visión de la FEU también? Y bueno, en la misma línea, la universidad ha venido creciendo y diversificando también la cantidad de y los lugares de donde provienen los estudiantes, a nivel territorial también. Entendemos que hoy se encuentra desbordada, que el presupuesto no ha acompañado ese crecimiento en la matrícula, entonces las condiciones tanto de estudio como de trabajo están bastante limitadas y entendemos que es necesario y urgente que la UDELAR pueda tener un incremento para poder garantizar que continúe siendo una universidad que imparte una educación de calidad, que desarrolla conocimiento también de calidad y que bueno, si el presupuesto no acompaña, se resiente evidentemente las posibilidades de la institución. Bueno, en ese sentido, nosotros tenemos hay un sistema de evaluación de las becas y tenemos hoy un 40% de becas otorgadas sobre el total de becas en condiciones de ser otorgadas. Ese número, como para expresarlo de otra manera, si yo tiro una moneda al aire y espero que salga número, tengo más chance de que salga número a tener una beca si tengo en condiciones de que me la den en base a los criterios de evaluación de la universidad. Eso es una de las cuestiones, una reivindicación histórica del movimiento estudiantil que está incorporada en el pedido presupuestal, que es la cobertura total del 100% de las becas. En ese sentido hay también el aumento de las becas de apoyo económico de 2 a 3 BPC, que sería que pase de 12.000, 13.000 pesos a 18, 19, de 1 a 2 BPC la beca de alimentación y una cuestión de la beca de alojamiento, sobre todo para estudiantes del interior, cuando vienen a Montevideo, hay 2 meses en las que la beca no los cubre y no necesariamente todos y todas ellas tienen a dónde volver. En ese sentido también, en esto de ver a la universidad como una cuestión global y no como a ella sola, la coordinación con el Sistema Nacional de Educación Pública, sobre todo con ANEP y sobre todo con el tránsito de secundaria a la universidad, entendiendo de que hoy tenemos el problema de que le exigimos a los estudiantes hacer 2 veces en los mismos trámites para mantener la beca que ya tenían. Hay un plan piloto hoy que es parte del Plan Estratégico de Desarrollo
en el que empieza con 4 liceos, la idea es extenderlo luego a 16 y luego a 24, en el que se mantienen las becas de la educación secundaria hacia la educación terciaria, también porque es un problema que nos pasa, que la población que necesita las becas suele ser una población más vulnerable y nos suele quedar gente por el camino, incluso en el proceso de evaluación de becas, e incluso este número del 40% es una estimación hasta optimista, digamos, porque nos queda por fuera de ese valor aquellos que quedan en el camino en los trámites para la beca. Solicitar la beca. Que la empiezan a solicitar, Sí, pero no terminan haciendo el trámite, y entonces en realidad eso profundiza el problema también. María, ¿cuáles te parecen, como para ir entrando en tema del Hospital de Clínicas, los aspectos más salientes por ese lado? Bien, hoy cuando recién comenzabas decías, la universidad más grande del país es la única universidad pública del país, y por ende, dentro de la universidad pública tenemos al hospital universitario también, que es el único hospital universitario de nuestro país. El presupuesto que recibe el hospital con respecto al presupuesto universitario es el de un 20%. Y la realidad que tenemos hoy, que tiene que ver también con lo expresado anteriormente, porque en realidad dentro del hospital universitario todo lo que abarca es el estudiantado, los docentes, funcionarios, TAS, que le decimos nosotros, trabajadoras y trabajadoras, y lo que tenemos es un gran atraso en lo salarial, y eso tiene un impacto no solamente en el Hospital de Clínicas, sino también en toda la Universidad de la República. ¿Qué significa eso con el atraso salarial que nosotros tenemos y las comparativas también en cuanto a los técnicos, profesionales, administrativos y demás? Que la universidad invierte muchísimo en capacitar, en formar, pero luego termina siendo un trampolín, porque lo que sucede es que se migra a otros centros, tanto de salud u otras universidades privadas también, en las cuales los salarios son mucho más atractivos y por ende hay una inversión que se está volcando continuamente, que la sociedad, todas y todos nosotros somos los que volcamos esa inversión en la Universidad de la República, en el hospital universitario, pero la realidad es que te lleva a que se migre a otros centros formativos y también a otros centros de salud. Perdóname, ¿no? Sí. Pero sobre esto, para quienes no estamos metidos en el tema, ¿dónde está el límite entre lo razonable y lo exagerado de que sea un trampolín pensando que es un hospital de formación? Y bueno, justamente eso. En el caso de los administrativos, el grado de ingreso, que es mínimo 40 horas, está en 5 BPC, no llega a las 6 BPC. Nosotros ya desde el 2016 estamos reivindicando las 10 BPC. En el caso de los docentes, los grados 1 y 2, con 24 horas semanales, están por bajo de la línea de pobreza. Tienen salarios de 18.000, 19.000 pesos. Y así podríamos seguir enumerando en todos los escalafones. El caso de los técnicos, que justamente se forman en el hospital, la Escuela de Tecnología Médica hace una gran inversión, pero luego son captados por el sistema privado, que las guardias son mucho más atractivas, el pago en el sistema privado, que propio en la Universidad de la República. ¿Y esos grado 1 que ganan 18, 19.000 pesos, qué trabajo hacen? También para que sigamos... Capaz que eso podríamos de repente, Mariana. Sí, el trabajo que hacen es muchas veces son ayudantes en los cursos, tienen que trabajar corrigiendo, haciendo docencia, pero también se tienen que formar. Y parte de lo que ocurre es que no, porque tenemos tantos estudiantes y no suficientes docentes, tienen que destinar mucha parte de su tiempo a cumplir con las tareas de docencia y no pueden desarrollar su carrera. Y ahora, tenemos condiciones que hacen que sea muy precario este tipo de trabajo, porque necesitan trabajar en muchos lugares para poder sostenerse. Entonces, la posibilidad de continuar su carrera, a pesar de haberse formado principalmente, la docencia requiere que uno siempre siga aprendiendo, y para poder avanzar en la carrera se necesita poder hacer investigación y continuar la formación. Y eso se ve muy limitado para este nivel de ingreso, digamos. ¿Y para qué consecuencias tiene esto, tanto para los docentes como para los estudiantes y para la universidad? Porque yo te escucho y siento que es una bomba de tiempo. Sí, realmente este año lo vimos en la situación al principio del año, cuando docentes de la Facultad de Psicología tuvieron que salir a dar las clases en la calle, porque había tuvieron más de 1.000 estudiantes extra y no aumentó la cantidad de docentes. Y lo que ocurre es que estos docentes que tienen 20 horas, grados 1 y 2, que son los grados de ingreso, son casi el 60% del plantel de la universidad, de los docentes. Están sosteniendo un montón. Entonces sostienen una cantidad de carreras y una cantidad de las funciones de la universidad
caen sobre este grupo de personas que tienen los salarios más bajos y que también reproduce ciertas desigualdades a nivel de género, porque la mayoría, el 60% de ese 60% son mujeres que están también en un periodo de la vida que muchas de ellas comienzan a hacer su familia, entonces no hay como los cuidados llevan y bueno, no tenemos tampoco un sistema de cuidados, una corresponsabilidad institucional que permita hacerse cargo, y bueno, el Sistema Nacional de Cuidados también se ha visto limitado, entonces hay una cantidad de condiciones que hacen que sea una situación muy estresante, que a pesar de que uno quiere contribuir a la sociedad y hacer un buen trabajo, se hace muy difícil mantenerlo. Y creemos que estamos en una situación de urgencia, de que necesita una respuesta rápida, no solo de un incremento salarial, sino un incremento de la cantidad de horas y cargos docentes para poder responder a la creciente matrícula. Y esto va a continuar, porque los estudiantes de hoy son más, pero a futuro van a ser muchos más, porque por la población, la demografía de nuestro país, el grupo que va a crecer es de los que van a poder asistir a la universidad. Entonces, gracias a que ahora hay más acceso, bueno, lo que podemos esperar es que a futuro haya más estudiantes. Si no trabajamos en mejorar las condiciones laborales y retener a estos docentes y también aumentar la cantidad de docentes, no va a poder mantenerse la calidad de la educación que estamos brindando o la investigación. Y si pensamos en números concretos, en porcentajes concretos, ¿de cuánto tendría que ser esos incrementos, por ejemplo, para grado 1 y 2 y el presupuesto en general? Bueno, lo que se busca para ahora se está pidiendo como base de 20 horas para un grado 1, 30.000 pesos. ¿no? Estaba en Que sería 19, sí, estaba en 19, lo que es, como decía María, es bajo el nivel de pobreza, entonces realmente eso sería lo mínimo. Se quiere aumentar el salario para que sea comparable a lo que es en otras instituciones terciarias de educación dentro del país y a nivel regional, ¿no? Que el salario universitario no ha aumentado en los últimos años, hemos perdido salario, la capacidad de compra se ha reducido y todo lo que perdimos no se devolvió, digamos, cuando se hicieron esos ajustes. No es retroactivo. No es retroactivo. Entonces hay una pérdida acumulada, lo que hace muy difícil la situación. Y bueno, en la última instancia que tuvimos en 2023 para una oportunidad de conseguir un aumento, ahí se eligió darle un aumento, por ejemplo, a los militares y no a los docentes o funcionarios de la universidad, ¿no? Entonces son decisiones políticas que tienen impacto a largo plazo y hacen que, bueno, más de 160.000 personas que trabajamos y estudiamos en la universidad nos veamos afectadas a nivel de futuro si no se aumentan los salarios, pero también se mejoran las condiciones laborales y las becas para estudiantes. ¿Qué consecuencias tienen todas estas situaciones que mencionaba Mariana para los estudiantes y las estudiantes? ¿Cómo es en ese sentido ser estudiante hoy en la Universidad de la República? Bueno, las repercusiones se ven en muchos niveles, pero por ejemplo en lo que traía Mariana de esta situación a principio de año en psicología, hay muchos estudiantes que terminan dejando por el camino porque no reciben tampoco el acompañamiento necesario, porque no hay la cantidad de docentes o de horas docentes para poder atender adecuadamente, sobre todo a la generación de ingreso, que a veces el cambio de sistema también genera sus dificultades, y más aún con quienes tienen que mudarse de departamento para poder estudiar. Hoy una de las cuestiones que también habíamos incluido en este pedido es la eliminación de cupos al ingreso. Incluso, por ejemplo, suele ser como más emblemático el caso del ISEF, de conocer a alguien que quiso entrar al ISEF y no quedó en el sorteo, que le garantizan que entra quizá al tercer año. Hoy incluso veía que se quiere construir en Parque Valle un centro de entrenamiento de alto rendimiento, y que en ese sentido a mí me parece que es inimaginable sin la Universidad de la República, entendiendo que ahí se forman también el Instituto Superior de Educación Física, los distintos cuadros técnicos para esa parte, para la vida deportiva y también cultural del país. En ese sentido, ¿se sabe cuánta gente queda afuera? Tenemos los números, pero ahora no te lo puedo decir. Tranquilo, pero hay muchas personas que quieren estudiar algo hoy en día y no pueden, o sea, en la universidad pública. Sí. Y no solo pasa con los cupos de ingreso, sino que también hay algunas carreras que de repente tienen el ingreso libre, pero después para poder cursar las distintas materias
tienen un cupo que no alcanza a veces ni la mitad de la generación. Entonces también hay otros filtros que a veces no son directamente para el ingreso. Uno de esos casos sería la enfermería. En el caso de enfermería, que hoy cuando hablamos sobre todo del tema hospital de clínica, el tema de salud, cómo tenemos sobre todo en el interior del país déficit de profesionales de la salud, también sobre todo enfermeras, y bueno, y la situación, sobre todo cuando elaborábamos el plan estratégico, el decano de enfermería contando un déficit de enfermeras, de miles de enfermeras, sobre todo en el interior del país, y sobre todo la situación de pocos profesionales de la salud, sobre todo en el norte del país. Y como, bueno, también en ese sentido la Universidad de la República, como la mayor formadora, con mucha distancia de profesionales de la salud, se vuelve clave en el fortalecimiento y en tener un sistema nacional integrado de salud mucho más resiliente. Incluso en el caso de cuando se habla, bueno, ahora se está hablando mucho de salud mental, la universidad incluye sí un protocolo en este proyecto para sí misma, pero también pensando a la universidad como la formadora de los cuadros técnicos para la atención, ya sea sobre todo psicóloga o trabajadores sociales y demás, que el gran rol de la universidad es central en el sentido que es quien los debe formar. Y quizá hablando también ya del interior y también de la cantidad y una matrícula creciente de estudiantes, la universidad tiene unos 660.000 estudiantes, que son más o menos 3 estadios centenario completo, y la idea que estamos planteando es, en este quinquenio, expandirnos hacia Colonia y Soriano, cosa que en realidad lo que ya empezó esa expansión, sin embargo, fue bastante precaria, con muy pocos funcionarios, con pocos docentes, debido a esto también, a que teníamos una perspectiva en la que expandíamos sin consolidar, también porque esos eran los incentivos que nos daba el Ejecutivo y el Legislativo en el presupuesto, porque plata para interior sí te daban, pero para lo demás no. Entonces la forma de demostrar era abrir lo que a veces eran como cascarones vacíos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, lo que estamos diciendo es, no, cambiamos el chip, tenemos que consolidar una educación de más calidad. Y bueno, en ese sentido, en este periodo también una cosa que para el centro sur, para todo lo que sería Durazno, Florida, Flores, San José, de que este quinquenio vamos a estar haciendo los estudios para poder instalar a la universidad consolidada para el siguiente quinquenio, que sería 2030-2035. Y bueno, y también que también la universidad está pensando en la cuestión de residencias estudiantiles y coordinarlas sobre todo con las intendencias. En esto es algo que a los estudiantes nos interesa mucho, de la construcción de residencias estudiantiles en todos los departamentos allí donde esté la universidad, entendiendo que eso favorece mucho el estudio y además la residencia estudiantil también tiene algo de la cuestión de lo social entre pares. Y en ese sentido, bueno, que estamos desde la federación, por supuesto, pero también desde el conjunto de la universidad, también dispuestos a dialogar eso con los intendentes, el Ejecutivo, el Legislativo. Hay 3 de los temas que han ido apareciendo, datos en los que me gustaría profundizar un poquito. Primero, Mariana, decías recién esta cuestión, no tenía ni idea que sucedía, Matilde, perdona, no tenía ni idea que sucedía, de que de repente hay X cantidad de cupos para una carrera, pero después hay cupos limitados por materia. Y calculo que eso debe condicionar muchísimo el plan de futuro de la persona, de que hay incertidumbre, no sabes a cuántas materias te vas a poder anotar, sabes, se sortea, es el que llega primero, los que llegan primero, ¿cómo es eso? Bueno, tampoco hay un sistema único en la universidad con respecto a esto. Varía mucho de facultad en facultad y a veces también dentro de las carreras que hay en cada facultad. Hay distintos sistemas, hay algunas que son sí por orden de llegada, otros es por sorteo y hay otras carreras que bueno, muchas no tienen cupo también, pero no hay una política central con respecto a esto. Tampoco sé si es algo nuevo o es algo que ya viniera sucediendo, esto de los cupos por materia. No, no es nuevo. No. Viene sucediendo hace tiempo. Tiene que ver con la falta de docentes, también laboratorios y equipos, ¿no? Que no se pueden, hay carreras como las de la salud
y, por ejemplo, psicología u otras que necesitas una atención clínica, o lo que yo enseño, por ejemplo, taller de comunicación, bueno, necesito darle devoluciones individuales a cada cosa que escriben, que hacen, no puedo tener 80.000 estudiantes. Entonces, tenemos cursos masivos en los que tenemos más de 500 estudiantes en una clase y otros en los que tenemos que poner cupos porque, por ejemplo, si tenés que aprender a manejar una cámara o hacer cuestiones que necesitan laboratorios o equipos particulares, no hay equipo suficiente. Entonces, eso tiene que ver con el presupuesto también y con las demandas que han incrementado de la mayor cantidad de estudiantes. Cuando no tenemos los recursos, no podemos atenderlos de la mejor manera o como lo hacíamos antes. ¿Y cómo haces si tenés más de 500 estudiantes en una clase? Es muy difícil. Somos un equipo, el semestre pasado éramos 4 docentes con 500 estudiantes y bueno, los que han tenido estas clases saben cómo es. La atención ahora, el ratio estudiante-docente, las horas, el tiempo que le podemos dedicar a cada uno es limitado. Eso afecta las formas de evaluación, afecta también las oportunidades de participación y de acceso a los docentes, ¿no?, en las horas de oficina. Y bueno, tenemos que ser creativas en la manera de diseñar los cursos, de trabajar en grupos y usar tecnologías, distintos recursos, pero vemos que esto no es una solución a largo plazo si queremos hacer una buena formación para futuros profesionales. ¿Y por qué pensás que este es un problema que se arrastra desde hace tanto tiempo? Yo hace muchos años estudié en la ex LICOM, la ahora FIT, y en ese momento recuerdo que en primero se tenían que sacar los parlantes al patio porque no entrábamos los estudiantes en la clase, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto encarar el tema o brindar el presupuesto que se tiene que brindar, teniendo en cuenta además que yo creo que todas estas dificultades que vienen mencionando, lo único que hacen es acentuar las desigualdades, ¿no? Porque es una carrera en la que ya arrancamos diferente y quienes quizás tenemos determinados privilegios, capaz que no tenemos que trabajar en los primeros años de facultad o lo que fuera, vamos a tener una ventaja sobre los otros y los que se quedan en el camino ya sabemos quiénes son. Entonces, ¿por qué no? Buena pregunta, realmente yo tampoco lo entiendo. Creo que es algo que, como vimos, el dinero que destinaba el país a la educación terciaria, a la universidad, era más antes proporcionalmente que ahora. Entonces, ¿por qué no se invierte en algo que genera más oportunidades a nivel de trayectorias de vida, posibilidades también de mejorar el salario a futuro de las personas? Y como dice la publicidad que sacamos ahora con la intergremial para el presupuesto, tiene que ver con las comunidades y con las familias, ¿verdad? Porque no es solo el estudiante o la estudiante que se gradúa y que va a tener una carrera, sino también su familia, su sociedad, como tú estás acá contribuyendo a la información y a que la gente se entere y tome conciencia de lo que ocurre en el país. Eso es un aporte que es el resultado de la inversión que se hizo en formarte a ti. Claro. Hoy la Universidad de la República invierte $2.000 en cada estudiante en comparación con 10.000 que destina la UTEC, por ejemplo, a cada estudiante. Entonces tienen menos estudiantes, hacen más inversión en su formación, tienen otras posibilidades que, si consideramos las desigualdades con las que vienen los estudiantes, no podemos atender y hacer que todo el mundo pueda tener la misma calidad de experiencia. Claro. Hay personas que le cuesta mucho más, ¿no? Y hay algunos que tienen que trabajar durante la carrera, bueno, toda una cantidad de situaciones que si no hay becas disponibles, se refuerzan y se reproducen esas desigualdades. Entonces, ¿en qué periodo lo de 2.000 y 10.000, perdonada? En un año. En un año. Y me quedé pensando, otra cosa que quería profundizar, quedé choqueado. Discúlpenme, soy ignorante, me entero de cosas charlando acá al aire también. 2,7% del PBI se destinaba en la década del 60 a la UDELAR. Sí. Y pasó a 0,75, dijiste. Sí. Bueno, ¿qué pasó? No es una pregunta para vos, pero ¿tienen localizado más o menos si hubo algún sablazo, si fue en la época de la dictadura, si después la democracia no levantó cabeza con respecto a esto? ¿Cómo explicamos? Porque veo que las diferencias de amplitud y profundidad del rol de la UDELAR, si bien en los 60 ya era importante, ahora es mucho más importante, creo. Sí. Sí, hay un trabajo que hicieron el actual rector Héctor Cancela y Agustín Cano, en el que trabajan, muestran este cambio, ¿no? Y cómo ha ido afectando las condiciones de enseñanza y las condiciones de aprendizaje y de laborales en la universidad, esa falta de inversión. Y tiene que ver con la dictadura, sí, desde esa época se estaba peleando por más presupuesto para la universidad y bueno,
luego de la dictadura se redujo muchísimo. Hubo una mejora en un periodo, ¿verdad? Hace unos años, en los 2005, 2015 hubo un aumento, pero nunca se ha podido llegar a ese nivel. Y lo tercero, y voy a María, hablabas de esta cuestión de los salarios bajos y de la gran fuga de trabajadoras y trabajadores. Sabemos que el Clínicas es un bicho muy grande y calculo que esto repercutirá no solo en ustedes mismos como trabajadores, sino en los pacientes, ¿no? En la gente que va a atenderse. ¿Cómo se ve esto en el día a día? Bien, el hecho de que yo creo que lo primero que nosotros tenemos que realmente tomar conciencia es de que todo lo que tiene que ver, que se habla siempre del gasto de la universidad, el gasto en la educación y el gasto en la salud. Y todo es inversión, porque es una inversión que se hace y que inmediatamente es la sociedad, se le está devolviendo y sobre todo lo vemos en este caso en la atención sanitaria. Nosotros somos, el hospital universitario en realidad está al margen del sistema. Si bien somos parte del sistema, porque todos los pacientes, todos los usuarios que llegan al hospital universitario son del sistema público, estamos al margen del sistema. Entonces, ahí tenemos una pata que es sumamente importante, que debería también de venir un presupuesto mucho más importante por parte de ACE para justamente la solución que le estamos dando día a día al sistema público. Hoy por hoy estamos en una etapa de refuncionalización donde quienes han estado en los últimos tiempos en el hospital universitario han visto cómo las condiciones han mejorado, las condiciones también de atención a los usuarios, las salas de internación, pero sobre todo los programas que tienen que ver con la tercera atención y con la cuarta atención, con las especialidades específicas del hospital universitario que los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes reivindicamos que es donde deben de realizarse y apostar e invertir en esos programas. Ahora, esos programas tienen que estar acompañados de un presupuesto que luego viabilice el mantenimiento y que viabilice también que tenga los recursos humanos para dar la mejor calidad de atención. Y bueno, la falta de presupuesto o que no se esté dando el presupuesto que realmente precisa el hospital universitario hace que estas cuestiones que venimos avanzando muchísimo se puedan ver rescindiendo, que el déficit estructural que tenemos de recursos humanos, como hoy un poco que lo vimos en todo este periodo de elaboración del PREDU, del Plan Estratégico de la Universidad, también se ve rescindido por ello. Entonces, es el presupuesto que necesita la universidad, el hospital universitario, y también la forma que hoy nos estamos viendo y que tenemos que estudiar de que sea parte del Sistema Nacional Integrado de Salud y que no siga estando al margen del mismo. ¿Y tienen una cifra de cuánto más se precisa en porcentaje, un estimado? Y bueno, en realidad, en todo lo que tiene que ver con la infraestructura, que es el gran olvidado desde el 1953, de que se construyó, termina siendo históricamente el gran olvidado del hospital universitario. Se comenzó en estos últimos años todo ese programa de refuncionalización y estarían, para finalizar en el quinquenio, faltando aún 60 millones de dólares para tener en óptimo funcionamiento los 22 pisos del hospital universitario y todo lo que conlleva dentro de eso en su infraestructura, todo lo que tiene que ver con equipamiento, todo lo que tiene con lo que ver la mayor tecnología y aparte todo lo que tiene que ver con recursos humanos, porque nosotros seguimos insistiendo, tiene que estar en el hospital universitario, queremos que así sea, pero tiene que estar acompañado de los recursos humanos necesarios para dar la mejor calidad de atención a cada uno de los usuarios y usuarias que ingresan cada día y que realmente pasan 400.000 usuarios por el hospital universitario. Mencionaban ustedes el tema de salud mental y me interesaría conocer la visión de ADUR sobre este tema, porque tiene que ver no solo con lo que puede ser la atención en salud mental para docentes, por ejemplo, sino también para el resto de la sociedad. ¿Cómo está ese tema? Bueno, eso es algo que es muy importante por las condiciones en las que trabajamos y, bueno, la sociedad en la que vivimos, el momento en el que estamos en el mundo. Hay una cantidad de estrés y una cantidad de ansiedad y unas situaciones que hacen mucho más difícil sostener el trabajo. Hay una serie de programas que con la última rendición de cuentas se habían financiado para mejorar, ¿no?, las capacidades de atención a funcionarios y docentes y también generar un programa que fuera de acompañamiento más. Pero vemos también que para estudiantes se necesita mucha más atención en este momento. Hay estudios que salieron el año pasado que muestran que, bueno,
una cantidad de estudiantes requieren atención y apoyo, ¿no? Que la situación es importante y bueno, y también, como decían hoy, la formación que ofrece la UDELAR, hay carreras nuevas y toda una intención de desarrollar esa área, ¿no? Inclusive hay nuevos institutos de investigación que se crearon este año, que hay uno de ellos que trabaja en parte la situación de salud mental y otras saludes, ¿no? Pensándolo integralmente. Entonces, no solo ver algo como patología, sino tratar de prevenir y generar mejores condiciones, un lugar de estudio y de trabajo que sea más amigable y en el que las personas puedan recibir acompañamiento y no solo atender las crisis o las situaciones cuando están ya más fuera de control. Sí. ¿Qué expectativas tienen respecto entonces a estas solicitudes que tienen en torno al presupuesto? ¿Cómo viene el diálogo con los diferentes representantes del gobierno? Voy a empezar contigo. ¿Conmigo? Bueno, yo espero, porque en la esperanza es lo último que se pierde, que en estas semanas que quedan antes del 31 de agosto haya un poco de revisión de la propuesta y que se incorpore la solicitud de toda la educación del 6+1, más cerca del 6+1 de lo que se plantea ahora, y para la universidad que realmente se entienda el nivel de urgencia en el que está la situación, porque realmente en los últimos años hemos estado trabajando con los humos de la gasolina que nos quedaba. Si sigue así, no se va a poder sostener. Y ya hemos tenido evidencia, como la situación en psicología a principio de año, ¿no? Y otras condiciones. Entonces, esperamos que haya una señal que muestre que se valora la universidad y se le da la importancia que tiene para el país. Porque, como se ha visto, la desigualdad es uno de los temas que está en la discusión pública, ¿no? Y se plantea en particular la situación de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, pensando en el futuro de esas personas, pensando en la importancia de reducir la desigualdad, una de las formas que se ha estudiado y que se sabe que se puede mejorar o reducir esa desigualdad es invirtiendo en educación. Entonces, si el país tiene un compromiso político y ético con la reducción de la desigualdad, entonces tenemos que poner el dinero donde va a hacer la diferencia, que es en la educación. Sí. La visión de la FEU. Bueno, yo soy estudiante de economía, entonces he estado siguiendo varios de los números, y uno de los que se está diciendo es que hay un espacio fiscal de 140 millones de dólares, y la suma de incisos es 8 veces ese espacio fiscal. Solo el pedido de la UDELAR más que duplica este dicho espacio fiscal. Y hay varios problemas con eso. Uno es esto que decía Mariana, de que una de las formas de superar las desigualdades es con educación. Inclusive cuando sale el índice de pobreza multidimensional, el indicador con el que peor estamos es el de años de escolarización, que además es un aproximado de las oportunidades históricas que tienen las personas, y bueno, y es un reflejo de todo lo que decimos en un término como más cuantitativo. Después también hay una cuestión que está sobre la mesa, sobre todo con el debate de la seguridad social. ¿Qué vamos a hacer con un país que está envejecido y que cada vez va envejeciendo más? Entonces la base de quien contribuye es cada vez más chica y de quien necesita la contribución es cada vez más grande, si no es con un trabajo altamente productivo y altamente de calidad, y cómo ya hay un acuerdo en la literatura especializada de cómo la inversión en investigación, desarrollo e innovación genera ese crecimiento económico y tiene mucha renta en plazo inmediato y a largo plazo. ¿Cómo vamos a hacer, ya incluso dentro de 40 años, el otro día lo escuchaba a Gabriel Pereira dar algunos números, cómo vamos a hacer en 40 años si no tenemos un trabajo mucho más productivo que el de ahora? La pregunta que me queda a mí es, hoy el resultado es 140 millones de dólares para repartir, pero la pregunta es, ¿qué me garantiza que dentro de pocos años eso no vaya siendo cada vez peor si no se encuentra una nueva forma de financiación? Porque al final si le dejamos todo al crecimiento, cuando somos un país que exporta materias primas con precios que no decidimos, estamos al final admitiendo que no hay una estrategia consolidada atrás de eso, y al final es una forma de quedar bastante vulnerables a
a que los precios de las commodities no nos favorezcan, a que la carne sintética nos corra del mercado, y al final la universidad tiene la respuesta para eso, con una educación mucho más de calidad, con un trabajo calificado que te genera toda la resiliencia que precisás sobre todo para ese envejecimiento que tanto preocupa a los economistas. No, me quedo pensando a nivel político si la respuesta ahora piensan que está más en el Ejecutivo, en la sensibilidad de algún grupo parlamentario en particular, qué expectativas tienen, o si, o si pasan a esta pregunta y esperan. No, María. Y bueno, en realidad nosotros con las expectativas que tenemos, que creo que quienes estamos todos dentro del movimiento sindical también y un poco, capaz que en los últimos días estuvimos un poco enojados también por los mensajes que venían desde el Poder Ejecutivo, entendemos que hasta el 31 de agosto en este momento están del lado del Poder Ejecutivo. Así que bueno, lo que nosotros estamos haciendo un poco es apelar a esas expectativas que tenemos, todas y todos, en cuanto a que cuando se ingrese la ley en el Parlamento... La base sea digna. Exactamente, sea digna y que se acerque a cumplir con el programa de gobierno que se tiene planteado también para este quinquenio. ¿Tenías los números ahí, Gonzalo? ¿A cuánto estamos de distancia del 6+1? No sé si eso lo tienen ahí. No, Sí, estamos a más de un punto, creo. Estamos en un punto y estamos algo. en un 4,7 más o menos. 4,7. Estamos en un 4,7 en este momento y bueno, la aspiración es llegar al 6+1. Bien. 4,7 en total. En total, toda la educación. Bueno, sí. Estamos a 2 puntos y pico, entonces. 4,7, lo tengo acá y desglosado por cada uno. Pero el tema ahí es, el reclamo de los sería incisos. llegar antes de 2030, ¿no? Porque se supone que dentro de las bases programáticas del Frente Amplio está la promesa de llegar a ese 6+1, pero puede ser en 2030, ¿no? No hay una aclaración de que sea ya. Sí, yo les preguntaba por las expectativas de ellos y el 6+1 como reclamo. No, digo que actual, es importante que haya una promesa escrita donde se dice, pero no es la primera vez igual que un gobierno del Frente Amplio dice vamos a llegar al 6 y no se llega al 6. Bueno, y de ahí sabremos cumplir de la consigna, Totalmente. calculo también, ¿no? Sí, creemos que es una urgencia y que sería un error esperar al 2030 para llegar a ese porcentaje porque realmente la situación es crítica. Y una cosa más que me gustaría agregar es que, bueno, este año se está hablando mucho, ¿no? Se cumplen 40 años del retorno a la democracia, del fin del periodo de dictadura cívico-militar. ¿Y qué tan democrática es nuestra sociedad si parte de los derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas no están garantizados? Si el derecho a la educación, por ejemplo, es un derecho teórico y no real para gran parte de la ciudadanía. Entonces, en este marco de celebración, realmente que se ponga el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas en el centro, como corresponde. Esa es la forma, creo, de celebrar o de apostar a llegar a ser el país desarrollado y democrático que queremos, con derechos que no sean solo teóricos y que puedan ser reales. Faltan 15 para las 9, así que por estos 3/4 de hora de charla, de empaparnos un poco más y de pensar en el futuro, a Gonzalo Zamudio y Matilde Pomi de la FEU, muchas gracias. A Mariana Achugar de ADUR, muchas gracias. Y a María Montañez de la Unión de Trabajadores de Clínicas, muchas gracias. Nos reencontramos en cualquier momento. Esto sigue, siempre sigue lo del presupuesto y lo de la... Bien. Y nosotros seguimos en el próximo bloque con Ponsonby. Ponsonby. Se viene Lord ¿Qué vino a Ponsonby hacer a la acá? letra ¿Cómo chica. nació Uruguay? Ya venimos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Alcoyana, decía Beirugo, ¿se acuerdan? Se da una muy feliz coincidencia cultural entre el mes pasado y este en nuestro país, y es que hay una novela y un documental. Y ambos abordan, salen a la cancha una novela y un documental, que ambos abordan la figura de Lord Ponsonby, Lord John Ponsonby, y el nacimiento de Uruguay y de Bélgica, dicho sea de paso. Ambos
ambos productos culturales lo abordan de maneras distintas, por carriles diferentes, pero la charla que viene a continuación es promesa de gran charla acerca de nuestra cultura, nuestra historia, nuestra identidad y este personaje. Vemos el tráiler del documental Ponsonbyland, la novela, por cierto, se llama Matar a Ponsonby. Entre esas dos aguas andaremos tratando de que confluyan, vio como en un estuario. Vemos el tráiler. Todas las fronteras son líneas imaginarias, pero ¿será que algunas lo son un poco más? Je n'ai jamais entendu ce nom avant que vous ne me téléphoniez pour m'inviter à cette magnifique rencontre. Je l'ai découvert avec stupéfaction et avec un grand plaisir, parce que je trouve que l'Uruguay a une histoire formidable. ¿Qué es el Uruguay? Bueno, es una pregunta equivalente a qué es la historia. Es un diplomático que lo mandaron sancionado al Río de la Plata. Tenía relaciones sentimentales con una querida del rey. Que lo promovieron y terminó negociando en Bélgica una situación parecida. Ik zou zeggen dat hij een rol heeft gespeeld in een crisissituatie. Maar hij had het belang van een diplomaat. I knew he was a diplomat, but I really knew nothing about what he did in both those countries. But listen, that happens in families. Sí, una hermandad oculta, jamás contada. Un proyecto de investigación acababa de nacer y comencé a buscar y buscar, como quien comienza a armar un puzzle. Hier kent iedereen het volkslied. Ken jij het volkslied van België? Ah, nee, van België nee, maar van Uruguay wel. Cuando voy a Uruguay me doy cuenta que no soy uruguayo y acá en Bélgica también me doy cuenta que no soy 100% belga. Es como cuando tú reconstruís tu pasado y hay cosas que crees que las viste y en realidad te la contó tu mamá 20 veces y la convertiste en un recuerdo propio. Eigenlijk zijn dat ook straffe verhalen. Op een bepaald moment heb je een gevestigde orde, die stort in elkaar, dat creëert chaos en hoe komt er uit die chaos iets nieuws naar boven. Dat is op zich een boeiend verhaal om te vertellen. ¿Qué es un territorio? ¿Qué es una nación? ¿Qué pasaría si cambiamos las preguntas? Welkom in Ponsonbyland. Bienvenido a Ponsonbyland. Ramiro Cabrera es técnico en comunicación social y realizador documental desde 2019. Tiene en su haber diversos trabajos, entre los que se destaca Toca Rápido o Muere, sobre la banda Septiembre 11 y el hardcore post-punk local. Es director, co-guionista y montajista del largometraje documental Ponsonbyland, del que veíamos el tráiler. Ramiro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y por su parte, también vinculado al documental, Pablo Ibáñez es periodista y se encargó de realizar la investigación histórica para la película. Pablo, buenas noches, gracias. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bien, y yo tengo el gusto de darle la bienvenida entonces a Martín Generali, periodista, escritor, sanducero, espera que no termine todavía. Perdón. Y actualmente, amigo, debo decir, y actualmente también escribe en la revista argentina Caras y Caretas y acaba de publicar entonces su novela Matar a Ponsonby de la editorial Astrómulo. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias a todos por la invitación y por poder compartir también con Ramiro y con Pablo. La verdad que es increíble por dónde nos ha traído Ponsonby, ¿no? Menuda coincidencia. Menuda coincidencia, sí. Yo creo que Ponsonby no tendría ningún empacho en decir que todo esto lo creó él de alguna manera, porque quizá que es una primera reflexión que uno podría llegar a o conjetura más que reflexión que uno podría llegar a lanzar, ¿no? Que un poco lo trabajo en el libro, en la novela, es qué hubiese pensado Ponsonby si hubiésemos tenido la oportunidad de hacerle las preguntas que nos hacemos todos a él mismo en algún momento, ¿no? O sea, si se consideraba de algún modo una especie de inventor de países, de constructor de identidades, en fin, ¿qué hubiese pensado esa persona después de haber hecho todo lo que hizo en la banda oriental, en el Río de la Plata, mejor dicho, y después en Bélgica, como ellos bien lo retrataron, ¿no? Y para empezar, en esta especie de redondilla a dos mesas, la pregunta es para los tres, pero empiezo por Pablo, por esta cuestión de la investigación histórica. Empecemos por el principio. ¿Cómo es que un diplomático de origen irlandés llega al Río de la Plata? En 1826 llega, ¿no? Y en 1828 tiene el éxito. ¿Estamos bien de fechas? Sí. Seguramente compartiremos la idea de que se mandó una macana.
Era el hombre que estaba detrás de los amores de Lady Cunningham, que era justamente el amante del rey Jorge IV, cuando el rey recién estaba arrancando su periodo de gobierno. O sea, el rey de Inglaterra decide, entre otras cosas, mandarlo lejos porque era amante de su amante, Ponsonby. Había salido en un libro de la amiga que aparece en la... Memorias de Harriet Wilson, una suerte de revista del corazón de la época. Fue una bomba cuando salió en las librerías. Todo el mundo quería saber cuáles eran los amoríos que estaban atrás de la corte de Londres. Esa era otra amante que se despachó contra él. Sí, no la misma del rey. Pero además hizo una recopilación de todo lo que pasó en los pasillos de las cortes claro, inglesas. había quedado dolida y salió a ventilar en ese libro y ahí llega a oídos del rey Jorge IV. A oídos, estaba publicado. Estaba muerto. Bueno, a ojos, claro. Y ahí aparece la idea de que alguien puede hacer una tarea que además los ingleses ya la tenían bastante manchada desde hacía muchísimo tiempo. En el 1819, el comodoro que estaba encargado de la custodia de las aguas del Atlántico Sur había ubicado capaz que la idea de que se podían zafar de los problemas con el Imperio Portugués, sobre todo con las aduanas, si tenían antes de llegar a Buenos Aires algún puerto a favor de ellos. Y capaz que este puerto podía ser el de Montevideo. Bowles estaba tan convencido de esa idea, de que capaz que Montevideo podía ser un buen aliado si era independiente, que en 1817 firmó un acuerdo con Artigas. El Tratado de Comercio entre Inglaterra y Artigas lo firmó Bowles, junto con un casi diplomático que había llegado en 1811, que se llamaba Robert Staples, que era justamente Robert Staples Ponsonby, porque es pariente de la familia. Pero y socio de Trapani. En ese momento es un acuerdo y Artigas tiene, pero en 1817 dijiste, sí. Pero Artigas todavía tiene en su cabeza una confederación, no un país independiente. Sin duda. Claro. Sí, muchos bromean que el primer TLC, ¿no? Una cosa exactamente. Así. Ahora, la idea es, Inglaterra tenía la idea de que este lugar podía ser independiente bastante antes de que llegara Ponsonby. La macana de Ponsonby lo puso en el peor lugar, en el peor momento. Bien, pero todo nace ahí de esa cuestión de puertos y de la necesidad inglesa de comerciar tranquilo. Exactamente. Porque acá, recordemos esto, y seguimos ahí con la historia, se estaban dando de bomba entre el actual Brasil y Argentina, digamos, ¿no? Entre Provincias Unidas y el Imperio de Brasil, luchando por el territorio. Por el territorio y por el ganado. Había 8 millones de cabezas de ganado. Los temas de siempre, el pasado, geopolítica. ¿Y la guita del puerto también? Sí, pero había 8 millones de cabezas de ganado, no es menor. Había en esa época 8 millones de cabezas de ganado. Creo que es esa la cifra. El profesor Fernando López de Alessandro tiene un paper muy interesante sobre las cuestiones, las bases materiales que hay detrás de lo que ya se escucha tanto. Había mucho ganado acá, más que personas, igual que ahora. Martín, las personas que estaban atrás de la colecta para apoyar la Cruzada Libertadora eran todos saladeristas. Sí, totalmente. Bueno, Trapani, que es una de las personas que justamente estabas mencionando a John Staples Ponsonby, ¿no? Que seguramente algo tuvieron que ver en el hecho de que después estas dos figuras, en el hecho de que después cuando Ponsonby llega se pone en contacto con Trapani, y Trapani es como el alfil de Ponsonby. ¿Recordemos quién era Trapani? Trapani es un saladerista que forma parte de la gesta de los 33 orientales y que en el episodio concreto que vincula a Ponsonby con lo que va a ser el origen del Estado uruguayo, trabaja como mediador entre La Valleja y Ponsonby, ¿no? De hecho, es como quien lo representa a La Valleja. Se lo tacha a Trapani como un agente de inteligencia. Y a su vez, sí, totalmente. Y a su vez Ponsonby lo usa mucho a Trapani también como una pieza clave para moverse en ese tablero, ¿no? Porque Ponsonby, una cosa que hay que decir, es que no viene de la banda oriental. Y yo creo que ahí es donde empieza justamente el problema que tiene que ver no solamente con lo historiográfico, sino con yo te diría casi que con la autoestima, con la identidad, ¿no? Claro. O sea, el problema es que con Ponsonby no tenemos moraleja para Ponsonby. O sea, vos tenés moraleja para un héroe o tenés moraleja, si querés, para un antihéroe. O sea, la cuestión de la moraleja es de buenos y de malos. Pero con Ponsonby tenemos un problema que, si bien de heroico no tuvo nada, porque en realidad su gestión, su quehacer fue bastante, en algunos casos, miserable, ¿no? O sea, trabaja como trabajan los diplomáticos, en la sombra, y eso significa ocultar gestión, más que ventilar gestión, pero al mismo tiempo
lo que él hace da por resultado en alguna medida el origen de ese Uruguay que luego se piensa a sí mismo como un pueblo heroico. Entonces, ¿cómo haces para introducirte en la historia, en tu propia historia, en tu identidad, a través de un personaje que de heroico no tuvo nada? Entonces, yo creo que ahí está un poco el gran desafío que te plantea Ponsonby. Perdón, pero para seguir profundizando, creo que está bueno aclarar que Canning, el canciller, llamémosle así, de la época del Reino Unido, le dice, bueno, pacificame acá, solucioname, tenemos que comerciar. Claro. Y hay dos opciones. O las Provincias Unidas le compran el territorio a Brasil, o Brasil se lo compra a las Provincias Unidas para que termine de darse de bomba ahí, o crea un Estado independiente. Sí, es bueno recordar que la intermediación se pide desde acá. No es que Inglaterra se mete sin que la llamen. Y es bueno recordar que esa intermediación se pide casi al mismo tiempo de la cruzada de los 33 argentinos orientales. Llamativo, ¿no? ¿Quién la pide? Los directores de las Provincias Unidas del Río de la Plata y desde Río también. Los dos, sí, desde sí. Brasil y desde... Hay un temita. El año anterior, Inglaterra cambia a todos los cancilleres de toda América Latina. ¿Por qué? Porque en 1823 se estrena lo que sería la doctrina Monroe. La idea de América para los americanos es de Theodore Roosevelt. Pero en 1823 los estadounidenses dicen, bueno, nosotros queremos que los asuntos de los americanos los tratemos nosotros. No queremos más injerencia. Eso alerta a los ingleses. Los ingleses cambian a todos los embajadores y dicen, muchachos, ahora hay que empezar a trabajar. De hecho, Dorrego, cuando tiene en la mano todo lo que está detrás de Pedro para tratar de voltearlo, el amigo Ponsonby sabe, cuando está en 1828 en el barco, le manda una carta, le dice, yo sé que estás atrás de voltear a Pedro. No lo hagas porque lo que viene puede ser peor. Dorrego, que estaba gobernando en Buenos Aires. Entonces, me adelanté un poquito, pero es así. Y Martín, en esto que contabas de él, ¿no? De trabajar en las sombras, Sí. en este hombre diplomático, ¿fue eso lo que te interesó de él y por eso dijiste voy a escribir un libro sobre este tipo? La ausencia de la presencia de él en nuestra historia, ¿qué fue lo que te llamó? Las dos cosas, es decir, a mí siempre me resultó un personaje demasiado potente para que pasara en el silencio histórico. A ver, Maite, podría haber llegado a mediar en cualquier otra situación. No hubiese sido poca cosa. Pero estamos en presencia de alguien que además de que viene convocado, como lo mencionaba Ramiro, participa del hecho fundante de la nacionalidad. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención que participaba de un hecho protagónico, ni más ni menos que el que da origen a la identidad. Viene a título del Imperio Inglés, que es la potencia de la época. No solamente viene un mediador, resulta que aparece una especie de influencer, claro, un influencer de la época, ¿no? Un rockstar de la época, una persona... Un tiktoker. Sí, porque era una persona que hubiese sido mainstream en cualquier caso. Era el amante del rey. Tenía la fama ni más ni menos de ser el hombre más apuesto de su tiempo, de aquel tipo de belleza, de aquel tipo de tiempo, pero ni más ni menos. Imagínense que nos envían al galán de la época. Bien lejos la mandaron. Bien lejos lo mandan. Llega con esos antecedentes. Aparece a mediar en una guerra entre, bueno, digamos cómodamente, como decía Jorge, Brasil y Argentina. Va a dar por origen ni más ni menos que al Uruguay. Estamos hablando de de todos nosotros, de lo que viene a continuación. Y sin embargo, si nosotros salimos a preguntar, como ellos salieron, por lo que veo en el tráiler, a preguntar quién es Ponsonby, la enorme mayoría de nosotros no sabemos quién es. Bueno, entre el carácter del personaje, entre la cantidad de personaje que había dentro de esa persona y el vacío que siguió a continuación, que yo no digo que haya sido intencionado, o sea, no estoy diciendo hubo una secretaría de historiadores que se tomaron el trabajo de ocultar a Ponsonby. Lo que sí digo es que fue muy cómodo que Ponsonby no emergiera. Correrlo. Sí, que no emergiera con ese protagonismo que en definitiva después uno tiene que concederle. Entonces, entre ese juego que no terminaba de encajar, el tamaño de figura con el tamaño de vacío, con el tamaño de silencio, fue donde se me ocurría siempre, tenía en mente la idea de que había un episodio, primero muy literario y segundo también, me parece a mí, muy desafiante en cuanto a lo identitario, ¿no? O sea, bueno, a ver, ¿cuánta subjetividad tenés para bancar una verdad? ¿No? O sea,
¿Cuánta de tu subjetividad como integrante de un colectivo tenés para observar tu identidad a través de una figura como Ponsonby? Porque claro, entrar a la identidad a través de un inglés que no quería venir, que además se quería ir, que llega, te deja el país prácticamente hecho. No digo que así haya sido necesariamente, digo, es una lectura posible, ¿no? A la que no nos hemos abierto mucho. Y se vuelve, es bien distinto que entrar a la identidad a través de 33 orientales, descendiendo la Graciada, con arena debajo de las botas y enarbolando una bandera, ¿no? Una cuestión sobre eso, y me parece que estaría bueno ahí profundizar un poco para no dar cosas por sentado, pero además el hecho es no solo Ponsonby, que es inglés y todo esto y lo otro, sino que en la Convención Preliminar de Paz del 28 acuerdan con la mediación de Inglaterra entre las actuales Argentina y Brasil, que Uruguay va a ser independiente, es decir, que puede ser visto de alguna forma en la historia como un regalo de Brasil y Argentina a la independencia de Uruguay. Abrís el correo y tenés un mail que te dice que ahora sos independiente. Sí, claro, que incluso en el documental figura un momento en que dicen que la traducción historiográfica, Brasil había puesto decrétese la independencia de los territorios orientales y después la historiografía uruguaya lo tradujo como acéptese o algo así, ¿no? Vázquez Franco, Guillermo, siempre recordaba así, reconoce, es lo que se dice acá en la, en la literatura histórica uruguaya, y Pedro I se declara, yo te dejo ser independiente. Claro, ahí va. Claro, cambia un poco, ¿no? Y bueno, entonces eso, para no dar cosas por sentadas, ¿qué diferencias hay entre la Cruzada Libertadora y la Convención Preliminar de Paz en tanto al concepto de independencia de Uruguay? Brevemente, ¿no? No, simplemente vamos a festejar dentro de pocos días las 3 leyes de unión, de pabellón y la de independencia, pero la independencia del Imperio de Brasil. La idea principal era que esta provincia vuelva a ser parte de sus provincias unidas de Río de la Plata. Experiencia de provincias unidas en América, en ese periodo había unas cuantas más. Estaban las provincias unidas de Centroamérica y bueno, después Bolívar estuvo haciendo sus cosas en el norte de América del Sur. Ahora, los acontecimientos terminan siendo dramáticos a partir del 27, cuando la misión García termina entregando la provincia oriental. Las entrega en la mesa. ¿Cómo es la misión García? La misión García en el 27 es parte de este periodo de mediación, en donde el embajador argentino dice, bueno, o la guerra sigue y nos fundimos, o la paramos acá. La idea entonces es tratar de ver cómo hacía Argentina para tratar de gastar lo menos posible. Así que lo que hizo fue decir, bueno, ¿saben qué? Les entrego la provincia. Él se fue a negociar a Río, ¿no? Y negoció eso. Y negoció eso. Paz y les regaló la banda oriental. Cuando volvió, se cayó el gobierno de Rivadavia. ¿Te acordás del 2001 en Argentina? Sí, claro. No pasó nada que no... Sin helicóptero lo mismo. Más o menos, porque las provincias unidas se rompieron. Terminaron siendo un acuerdo cuadrangular entre algunas provincias para, bueno, empezar a reorganizar el Estado argentino. Y quien quedó arriba de eso fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dorrego, que tenía otras intenciones. Para Dorrego, esta podía ser una linda estancia, no un país. Porque estaba lleno de vacas. Porque estaba lleno de vacas. ¿En qué año es que García va y les regala? 1827. 27. Igual, déjame decirte, hay una cuestión ahí que es importante, que marca de esta cuestión de la participación de los que presidían en su momento las provincias unidas del Río de la Plata de Argentina, ¿no? Cae Rivadavia, pero también es fundamental para la emergencia del Uruguay, en la cronología de los episodios, la caída de Dorrego. Porque Dorrego no tenía en mente, ni muchísimo menos, y Ponsonby lo escribe mucho a eso, se dedica en el último tramo de sus gestiones, ya estamos en el 28, cuando escribe muy detalladamente que, en resumen, mientras Dorrego esté en el poder, difícilmente se puede alcanzar la paz. Y escribe además que Dorrego está en conversaciones siempre con Rivera, ¿no? O sea, en todo ese juego Dorrego juega con Rivera como para oponerse a La Valleja, que vendría a ser el alfil de Ponsonby en esta idea de la emergencia del país nuevo. A tal punto, el hecho de que Dorrego esté o no esté al frente de las Provincias Unidas del Río de la Plata importa para la emergencia del Uruguay como Estado, que Dorrego cae a instancias de un golpe de Estado que Ponsonby instigó. Porque Ponsonby escribe, antes de que caiga Dorrego, fecha por fecha y parte por parte lo que va a suceder.
Entonces me detengo ahí porque esta es una situación, un episodio, que sin embargo dentro de lo que significaría el momento en el que el Uruguay surge como Estado independiente, no tenemos incorporada. O sea, la figura de Dorrego, como parte de la historia del país, parece ser una cosa ajena. El país empieza después, ¿no? Si Dorrego hubiese triunfado en la emergencia por la cual termina siendo derrocado a través del trabajo de Ponsonby, para Ponsonby en determinado momento crear el Uruguay, que Dorrego cayera era lo mismo, ni más ni menos. Después se va a producir el fusilamiento de Dorrego, que quizás seguramente uno, bueno, considerémosle esa Ponsonby, que eso no lo calculó. Pero la caída de Dorrego la instigó, carta por carta. Porque sabía que Dorrego no estaba dispuesto a una paz que le diera la independencia a Uruguay. En absoluto. Dorrego no quería perder la provincia oriental como parte de su proyecto político, que era un proyecto, digamos, muy distinto, por supuesto, al de las personas que confabulan para que cayera. Pero más allá del hecho concreto, a lo que voy es a esta cuestión de cómo leemos la historia propia, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ¿qué querés pensar vos de vos mismo? Es como que, del mismo modo que las personas, los países tienen como una historia que necesitamos creer que es la nuestra y otra que a veces necesitamos negar que es la nuestra. O por lo menos dejarla ahí, medio oculta, ¿no? Como hacemos con el inconsciente. Muchas veces las cosas están ahí bajo el manto de negación. Eso ¿no? está en un famoso un seminario que protagonizó Renan, que es un historiador francés de finales del siglo XIX, cuando habla de qué es una nación. En un momento dice, hay algunas cosas que las naciones se tienen que olvidar para tener un relato coherente. Me parece que acá podríamos empezar a sacar alguna reflexión a partir de estos momentos. Se le atribuye a Nietzsche la frase de que olvidamos para poder seguir viviendo, y Foucault dice que el poder reside donde no se discute. Y esta cuestión es como casi un tabú nacional, ¿no? Porque ¿qué pasa? Al no discutir esto, no estamos discutiendo algo más importante que si Ponsonby es el padre o no de la patria. Esas son boludeces. ¿A quiénes les interesaba nuestra independencia? ¿Por qué? ¿Fuimos independientes? ¿Fuimos amputados? ¿Todas las capitales se establecieron en los puertos? ¿Qué hay atrás de eso? Esas son las preguntas, me parece. Te puedo hacer una de ahora. En una de las últimas cartas, cuando ya se va para Londres, le dice a su jefe que, bueno, este país nuevo, capaz que iba a demorar un poquito más en tener la suficiente flota como para defender sus aguas. Estamos todavía tratando de hablar sobre los patrulleros oceánicos, que son patrulleros, que son para vigilar, no son ni para defender, ni mucho menos para atacar. Eso 200 años antes. Te iba a decir como 200 años y todavía no. Exactamente. ¿Y les parece que todo esto que venimos conversando, y especialmente esta última mirada más simbólica e histórica que proponen los tres, nos marca quiénes somos hoy como uruguayos? Yo creo que sí. A ver, ¿qué tanto? No me atrevo a decirlo, pero si uno piensa, para mí hay dos elementos que sí, que unen todo esto que estamos hablando con cómo somos. Uno es que nosotros nos definimos mucho por antagonismo. Somos uruguayos porque no somos ni argentinos ni brasileños. Claro, pero además sabemos exactamente por qué, nos atreveríamos a decir por qué. O sea, no somos excesivos como los argentinos y tenemos cierto carácter o cierta fortaleza espiritual que le faltaría al brasileño. No, pero ¿qué es lo que sí nos define? Que de esa manera es además como hemos construido incluso nuestra mitología nacional. O sea, por eso digo, a ver, lo pienso en estos términos. ¿Qué pasaría si nosotros nos dijéramos de esta manera las cosas? Que Maracaná lo ganamos en los escritorios. Que nosotros ganamos Maracaná en la liga. Se nos destruye una porción enorme de nuestro ser nacional, de nuestro sentir. Bueno, que la independencia te la dieron, que la escribiste en una mesa en Brasil. ¿La escribiste? No, la escribieron. Que te la escribieron. Ni siquiera la escribiste. Que te la escribieron en una mesa en Brasil, en Itamaraty, que vos no estabas, es ganada en los escritorios. Entonces... Faltan héroes ahí. Claro, exacto, Maite. O sea, además a vos te mandan una especie de antihéroe profesional. Profesional. El tipo se dedica a la antiheroicidad. Porque esto mismo lo va a hacer después en Bélgica, como en ellos Bélgica, perdón, pero también lo muestran en el documental, que un país donde también es un tipo que no es recordado, fue olvidado, no saben por qué, si por gusto o no. Porque él era un gran diplomático de muchísima carrera y sabía que las cosas había que hacerlas y después ponerle un telón. Porque si no, él no tenía cómo funcionar.
¿no? No tenía cómo llevar a cabo su tarea. Pero bueno, sí, hay un antihéroe profesional que además la guerra entre Brasil y Argentina, él la define en su misión, y se lo escribe a Canning primero, después se lo escribe a Dudley, cuando lo sustituye a Canning, bueno, Canning ya no está, como el trabajo de lograr que la guerra no sea una guerra de principios. Primero traza una estrategia que es que los beligerantes se agoten financieramente. Hay una línea en una carta de él donde dice, y quiero asegurar que en otras palabras, pero bueno, para hacerlo más cómodo, quiero asegurar que los gastos en los que están incurriendo los beligerantes exceden ampliamente lo que vale lo que están disputando. Digo, vaya afirmación para el ego nuestro, ¿no? Pensar en esos términos, pero lo escribe. Y después dice, esta es una guerra que no puede ser nunca de principio. Yo tengo que evitar que esta guerra sea entre el republicanismo y la monarquía. Entonces lo hace comprometerse a Lavalleja, y de nuevo está su línea escrita de que Lavalleja se va a dedicar a lograr la independencia de su país, y textualmente, y quedarse ahí. Entonces, cuando nosotros saltamos de esta mirada a la otra, con bandera, con pabellón, con abanderado, es decir, vos empezaste como uruguayo a leer un libro de historia, conscientemente, deliberadamente, mucho después de que ya juraste la bandera, gritaste algún gol, desfilaste detrás del himno y te convertiste en sujeto histórico antes que en lector de libros de historia. Por eso Ponsonby viene a ser una figura, desde ese punto de vista, a mi juicio por lo menos, tan delicada, pero al mismo tiempo tan interesante, tan desafiante, ¿no? Es como un trabajo de autoestima que uno puede hacer pudiendo leer sin mandato a través de un Ponsonby la historia propia. Vos, ¿cómo hiciste la investigación para escribir este libro? ¿Cómo construiste este personaje? Mencionás muchas cartas, era un hombre que escribía. Sí, era un hombre, no solamente era un hombre que escribía, era un hombre que creía en un mundo de palabras, porque el mundo de él era un mundo de palabras, porque justamente era una especie... si tenía algo de caudillo era en la diplomacia, o sea, era un líder carismático de sus propias palabras. Él tenía un hermano que había muerto en Waterloo haciendo una carga de caballería, pero no era él. Él no era el héroe de la familia, digamos. Entonces, él era un personaje que todo lo que redactaba consideraba que era el mundo tal cual iba a quedar. Tanto no se equivocó porque de algún modo fue lo que termina sucediendo, ¿no? En definitiva, cuando él se va, por él o no por él, esa es otra discusión, pero lo que él tenía en mente es lo que termina sucediendo. El Uruguay ha sido creado, él se va en el 28 y el Estado independiente acaba de nacer. Y era un poco su idea. Entonces es una persona que trabaja con las palabras, cree en las palabras, es un diplomático, escribe cartas permanentemente, escribe cartas sobre sus propias cartas, avisa a los mismos que le envió cartas que lo que había querido decir en algunos párrafos, no vaya a malentenderlo, no vaya a creer usted que con esta palabra quise decir la otra, se toma esos trabajos. Como si te estuviera hablando de alguna manera. Sí, porque esa es su herramienta, y por eso también él apela permanentemente a una guerra que no sea, que sea de desgaste, que sea una guerra quieta, que sea una guerra donde, los caudillos tuviesen que parar los caballos y trabajar con delegados, y trabajar con embajadores, y trabajar justamente más bien como si fuese una secretaría, ¿viste? Su trabajo de diplomático y su trabajo dentro de este conflicto. ¿Y cómo fue la investigación en el marco del documental? Obviamente la construcción de una novela y un documental va por caminos diferentes, pero ¿cómo fue para ustedes? En realidad es un documental que abordó a especialistas, historiadores, politólogos, sociólogos, pero entrevistamos a muchos migrantes uruguayos en Bélgica y belgas acá. Entonces tenés entrevistas de dimensión humana, porque justamente Ponsonby es una invitación a ir más allá del hombre. Nunca las cosas pasan por un hombre en la historia, y es justamente preguntarse profundamente cuánto incide en la idiosincrasia que terminó viendo en estas tierras la forma en que nacimos. Porque si bien somos muy distintos a los belgas, muy distintos culturalmente, cargamos con una especie de malestar de conciencia. Hay como un orgullo herido. Bueno, hoy, retomando la pregunta que hacías, vos no escuchás en la lengua popular de acá la palabra nación, no es una palabra que usemos. Hablamos del país, pero... ¿Nación? Los argentinos hablan mucho de la nación, presidente de la nación. Y ahí lo tenés.
O sea, pero también fuiste a Irlanda, que también es un país que tiene sus temas con el tema de la nación. Estuvimos con los últimos descendientes, sí, y también retomando, el hermano murió en Waterloo, era como el más honorable, él era el roto, se endeudó a toda la familia, tuvieron que vender hasta grandes propiedades y por eso lo meten en la política. Y bueno, las logias, ¿no? Que también tiene que ver con los Libertadores de América y ahí ya nos vamos. Más allá de esto que mencionabas, me gustaría profundizar un poco, vamos un poquito para Bélgica, ¿qué rasgos generales o rasgos trascendentes han visto en el laburo del documental en común entre el proceso de independencia de Uruguay y la vinculación de Ponsonby y el de Bélgica? Somos dos intervenciones para la no intervención. Somos dos zonas que tenían que quedar neutrales, buffer states, buffer zones. Básicamente eso. Para la paz y para comerciar. Para que Inglaterra comercie tranquilo. Digo, estoy siendo muy simplista, pero es por ahí. Montevideo, capital del Mercosur, Bruselas, capital de la Unión Europea. Sí, puntos para que las cosas pasen. Bueno, cuando el turismo argentino falla, cae Uruguay. Cuando el turismo alemán y francés falla, cae el turismo belga. Buffer States. Cuando Carlos Real de Azúa hace el origen de la nacionalidad oriental, empieza a hacer un listado de países que son países tapones y llega hasta sus tiempos. Es una manera que la verdad que funcionó diplomáticamente durante un siglo y medio. No, pienso en todo lo que tiene que ver esto con una visión muy política también, ¿no? Uno más. Sí, geopolítica completamente. Porque a mí, yo te digo la verdad, yo prefiero saber la verdad. Y diga, mirá, loco, Uruguay se creó en una firma allá en el 28, seguro? Pim, pam. Yo sí. ¿Estás seguro? Bueno, no soy capaz de medir por mi cortedad y mi expertise, que no es esa, la política, qué consecuencias sociohistóricas puede tener. Pero yo qué sé, somos jóvenes como país, pero estamos grandes ya. Yo creo que la verdad es más sanadora que seguir pensando que 33 argentinos orientales que desembarcaron en la Graciada marcaron la cancha geopolítica de una región, es como un poco Disney a esta altura, ¿no? La independencia de Bélgica surgió justamente porque a los rusos se les irrumpió el golpe de los polacos. Polonia era un pueblo que tenía una historia europea bastante desarrollada. ¿Cuándo fue país? Recién después de la Primera Guerra Mundial, cuando empezaron a poner estados tapón alrededor de la Unión Soviética. Lo que pasaba fuera de los países, en Europa y en América Latina, también es tan importante como lo que pasa adentro. Y casi que la historia de ningún país se explica solamente por los movimientos propios de los mejores de cada una de las naciones. Martín, en el libro tú repasas varios personajes. Hay uno que me resultó muy interesante, que fue el de Gervasio Montiel. Don Gervasio Montiel. Bueno, Gervasio Montiel es uno de los personajes, digamos, de la ficción, porque a mí me gusta jugar con la idea de Ponsonby colocado en una situación. Sí, hay diálogos muy interesantes, ¿no?, que se dan ahí. Claro, Gervasio Montiel es el personaje que lo visita, insisto, el personaje de ficción que lo visita ya en el último tramo de su vida, ¿no? A mí se me ocurre que Ponsonby es visitado por un joven oriental que da lo persigue. Determinadas circunstancias, lo alcanza, donde podía encontrarlo a Ponsonby, que es apostando y jugando sus cartas. Bueno, lo que decía Ramiro, ¿no? Él endeudó a su familia, entre otras cosas porque él había venido a este mundo a vivir de ser ese señor tan apuesto, entre cortesanas, entre libros de la época. De hecho, lo que se cuenta es que Hardy Wilson, antes de publicar, se toma el trabajo de anticiparle a todos que van a ser nombrados para que tengan la oportunidad, si quieren, de colaborar en la no edición de su nombre a Ponsonby. Eso no le movió un pelo, ni siquiera le movió una libra esterlina. Porque dijo, publica tranquila. Publica tranquila, hasta le debe haber gustado, hasta le debe haber convenido, le debe haber generado un poco más de fama todavía. Capaz que no sabía que iba a terminar acá igual. No sabía que iba a venir con toda su fama. Imagínate, a un lugar donde él además escribe en una carta que estaba pensando permanentemente en colgarse de los árboles. Vos fíjate que ese es el relato que él hace del lugar a donde está.
Está en Buenos Aires mirando de qué árbol, y sí, de qué árbol se va a colgar. Y lógicamente es una persona que vive entre carruajes, paseos por el Hyde Park, caballos blancos, palcos teatrales, cortesana, fama, dinero, vive en Brighton, en Carson Street, y de repente tiene que subirse a un barco y lo bajan acá, en una Buenos Aires encharcada, enlodada, fría, fea, lo recibe Rivadavia, de quien tiene la peor opinión, llega a decir que le recuerda a Sancho Panza, con una diferencia: Sancho Panza es mucho más inteligente, o sea, ni más ni menos que eso, le pierden el equipaje nomás a llegar. Peor no le puede estar yendo la vida en ese momento, se quiere ir lo más rápido posible. Bueno, y Montiel lo visita y tiene este diálogo un poco que nosotros estamos teniendo con respecto a las características de su misión, ¿no? Un poco lo interpela en su ego y en si realmente él considera que ha sido o no una suerte de creador del Uruguay. Y bueno, ahí empieza a darse un diálogo justamente en virtud de esa pregunta, ¿no? Que yo creo que es una pregunta, me tomo un poco lo que decía Jorge. Preguntarse sobre Ponsonby como idea es preguntarnos sobre nosotros mismos, no tengo ninguna duda. Y te diría que es más preguntarnos sobre nosotros mismos que sobre lo que ya nos hemos preguntado muchísimo tiempo, que es sobre, bueno, nuestros héroes, nuestros caudillos, que no por eso no es que no haya que preguntarse. Pero preguntarse sobre una persona como Ponsonby es preguntarse, bueno, con amplitud, asumiéndose, ¿no? Asumiéndose. Yo creo que los personajes como Ponsonby sacan un poco la historia del closet. Me parece eso. O sea, me parece que sacan la historia del closet. Me parece que muestran... La historia es mala, la historia es canallesca, la historia no es para que te hagan un monumento. Porque la historia es como la vida de los hombres. La vida de los hombres es de pareja. De perfecta no tiene nada. Lo que pasa es que los países necesitan hacer monumentos. Pero personas como Ponsonby, que no, además, reclamaron nunca monumentos, ni tenían la intención, yo creo que vienen a sacar un poco la historia del closet. Y a mí me parece que, bueno, un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Hablando desde ese lugar. Mira, voy a enganchar con una frase de la narradora. Les voy a preguntar por eso ahora, con cómo la conocieron y cómo enganchó en todo esto, porque es el personaje de la narradora y es la co-guionista. Eva Muraert, ¿se pronuncia? Muraert. ¿Cómo? Muraert. Muraert. Eva Muraert, belga ella, que dice en un momento: todas las historias nacionales son providenciales. O sea, nos dan el resultado final de un relato, pero no intentan comprender, sino justificar y fundamentar ese relato, en esta cuestión de los orgullos nacionales. ¿Cómo te encontrás con Eva en el proceso? ¿Cómo se suma y cómo es su participación? En esa noción de llamar al Uruguay, en esa denominación masculina del Uruguay, se habla también de la Bélgica, entonces dije, tiene que haber una voz belga y tiene que ser femenina. Y ella es una podcaster muy famosa allá, vivió años en Nicaragua, ahí aprendió el español a la perfección y además tiene lazos parentales, emocionales con el Río de la Plata. Tuvo un tío belga que vivió añares en Argentina, una historia tipo Luca Prodanesca, así. Entonces dije, hey, es acá, es excelente. Y cuando le caímos con todo, dijo, dale, vamos. Y ahí empezó el nexo y el trabajo a 2 largas orillas. ¿Y qué le sorprendía, más allá de lo que quedó reflejado en el documental, qué sentiste que le sorprendía, qué tenían en común y qué diferencias las visiones de ustedes desde acá y de ella desde allá? Lo mismo que a todos los belgas, historiadores o personas comunes, no tienen ni puta idea de su historia, tienen un bardo mucho más grande ahí porque fue un proceso mucho más complejo. Me parece que el caso belga es aún más artificial que el nuestro. Sí. Si querés hablar un poco de balones flamencos. Revoluciones europeas del 20, 30, 48. La del 30, los belgas se estaban oponiendo a la construcción europea después de la caída de Napoleón. A ellos les tocó estar al lado de los holandeses, pero tenían problemas con la lengua, con los impuestos, con el puerto, y se agotaron. Ratito antes, los franceses instalaron a Luis Napoleón y todo el resto de Europa dijo, no, otro Napoleón acá de vuelta, no. Se instalaron a partir de noviembre una mesa en Londres con las 5 grandes potencias. Los belgas no, parecido.
quien estaba haciendo de nexo entre lo que pasaba en Londres y lo que pasaba en el Congreso belga era Lord Ponsonby. Y cerca de marzo les miente. Les dice, miren que en Londres nos están apurando, pero les pueden dar Luxemburgo. Y los belgas dijeron, sí, vamos a votar. Y era mentira. Así que después, los belgas, Leopoldo, que es un tipo que fue primero rey de Grecia, dijo, esto está muy picante, me vuelvo, iba a ser el rey consorte, porque la hermana estaba para ser la reina y se murió, quedó enganchado atrás, y bueno, como... El primer rey de los belgas no es belga. Es sajón. Y dijo, no, este primero estaba con los rusos. Todo este lío del que venías hablando, siendo los belgas parte de las provincias holandesas todavía. Totalmente. Provincias Unidas de los Países Bajos. Eso, Provincias Unidas. Que de hecho Carlos de Masi nos enseñó que la denominación Provincias Unidas del Sur era para diferenciarse de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Y me quedó una frase de un historiador allá que no entró en el docu, pero me quedó, los belgas son franceses que por la fuerza han tenido que hablar neerlandés. Así me dijo, si te lo tengo que definir. Los franceses querían tener garantías con el resto de Europa porque si no los invadían otra vez. Entonces dijeron, no, ¿saben qué? Dejen ese rey que propusieron los ingleses. El propio Henri Pirenne, que es uno de los historiadores más importantes de la historia, dice, bueno, esto en algún momento entre Bresson, que sí tiene un monumento, y Lord Ponsonby, dijeron, bueno, capaz que este podía ser el rey. Y salió Leopoldo. Y por último, después Ponsonby tuvo un amante, la princesa... Dorotea Lieven. Otra más. Se estaba encamando durante las negociaciones. Durante el nacimiento de Bélgica. El tiempo libre, calculo. Digo, más o menos. Porque me parece que también aparte eso fue un descubrimiento a posteriori también de los archivos familiares. Claro, como que en otro juego de sábanas hubo traspaso de información para el nacimiento de Bélgica, digamos. Nuevamente, otra persona. Y ahí nació Bélgica. Y bueno, y la historia continuará y pueden profundizar desde este ángulo que tiene mucho que ver con lo cultural, con la identidad. Incluso la película se mete mucho con nuestras formas de ser y cómo puede repercutir esta historia de nuestros nacimientos como estados en nuestras formas de ser respectivas, la belga y la uruguaya. La avant-première es el 19 de agosto en Sala Citarrosa, me refiero a Ponsonby, y después a Salas. ¿Cómo sigue esto después del 19? Las entradas para la avant-première quedan pocas, por Ticantel, vayan, y después a partir del 21 en Salas. Divino, Ponsonby en tanto al documental. Bueno, y en relación al libro, Matar a Ponsonby, una novela sobre el hombre a quien le ordenaron crear el país en el que vivimos. Lo pueden encontrar en Escaramuza. Vayan, cómprenlo, léanlo, muy recomendable. Con mucho placer hemos recorrido ambos, la lectura de esa delicada novela y del delicado documental. Muchas gracias. Muy bien, Ramiro Cabrera, Pablo Ibáñez, Martín Generali, gracias a los tres por venir y por enseñarnos un poco de nuestra historia. ¡Viva la patria! Seguimos con más Letra Chica. En el próximo bloque nos metemos con el tema desigualdad, violencia y derechos humanos en América Latina. Ya venimos. Latina es la región de todo el planeta Tierra con mayores niveles de desigualdad. En América Latina están 10 de los 15 países más desiguales del planeta. América Latina tiene la mayor distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de todo el planeta. África es más pobre que América Latina, hay más pobreza en África. Pero América Latina es más desigual incluso que África. La desigualdad produce una serie de efectos regresivos fundamentales sobre la vida de la gente. Estas desigualdades fenomenales refuerzan el racismo, porque los pobres son al mismo tiempo indígenas o de piel negra en algunos de los lugares.
La desigualdad no es una fatalidad histórica en América Latina. La desigualdad fue nutrida por políticas pro desigualdad. Las sociedades con altísimas desigualdades generan todo tipo de problemas. O sea, sociedades disfuncionales totalmente, por las altísimas desigualdades, producen finalmente la expulsión masiva de sus propios habitantes. En los primeros días de este mes se presentó en el auditorio de Presidencia este libro, Desigualdad, Violencia y Derechos Humanos en América Latina, del abogado experto en derechos humanos justamente Daoiz Uriarte, publicado este libro por la Fundación de Cultura Universitaria. El texto traza un diagnóstico de la realidad de nuestras sociedades, pero también presenta propuestas de estrategias de políticas públicas para combatir la desigualdad y la violencia. Y Daoiz Uriarte es, como decíamos, abogado experto en derechos humanos, es doctor en derechos, muchas cosas, también fue diputado, vicepresidente de OCE, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, muchas cosas. Buenas noches, ¿cómo Buenas estás? noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bien, en algún momento fuiste yendo hacia esta cuestión de hablar sobre desigualdad, sobre violencia, sobre derechos humanos, para escribir un libro sobre esto. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué profundizar en esto? En realidad, bueno, la desigualdad es un tema que toca directamente a los derechos humanos, porque cuando hay desigualdad, evidentemente, nos encontramos en donde hay gente vulnerable que no accede a los niveles básicos que corresponden a la dignidad de la persona humana. Y yo me puse a trabajar, en realidad, para un artículo en una revista de unos 15, 20 páginas. Cuando vi que me empezaba a quedar corto, de repente llevaba 50 páginas y estaba muy lejos de la mitad del tema. Y entonces empecé a estudiarlo de otra forma. Pero mi preocupación era, digamos, porque no es ninguna novedad pensar en ligar la desigualdad con la violencia. O sea, esto lo ha dicho mucha gente. Pero ¿de dónde extraemos los datos? Datos confiables, que no puedan ser acusados de sesgo, digamos, para hacer esta afirmación. Y entonces empecé a buscar en los organismos multilaterales que influyen en América Latina, tanto los internacionales, como puede ser el Banco Mundial, o el mismo Fondo Monetario Internacional, o el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, la CEPAL, que es el Centro de Estudios para América Latina, y algunos otros organismos que son de trascendencia importante para esto. Y lo que me empezó a asombrar es que todos coinciden en lo mismo, ¿no? Es decir, y en esa coincidencia uno descubre otras cosas, ¿no? Porque muchas veces nos vemos a nosotros, somos latinoamericanos o no somos, con los índices que tenemos, cómo somos distantes, y uno llega a ver que, más allá de que Uruguay puede estar en una punta y otros países en la otra de la desigualdad, los orígenes, las razones y los problemas son exactamente la misma. En ese sentido vamos a ir repasando varios de los ejes que usted lleva adelante en el libro, pero hablando de esas casualidades o no, justamente el prólogo del libro lo escribe Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, y en este sentido, ¿qué fue lo que vio en relación al vínculo entre desigualdad y cárceles? Bueno, en realidad, como abogado, pero además en mi materia de derechos humanos, y conociendo como conozco a Juan Miguel, el tema de las cárceles, para mí, de mi posición como director hoy del Instituto de Derechos Humanos, de la Facultad de Derecho de la UDELAR, el tema más impactante en materia de derechos humanos es la situación de las cárceles. No el único, por supuesto, pero sí el más impactante, el que más duele. Condensa mucho. Sí, porque, y nos cuesta mucho mirarlo también, ¿no? Claro, y además es algo que se viene arrastrando desde hace muchos años, que todo el mundo dice que horrible, pero cuando llegan los presupuestos no hay soluciones, cuando se toman medidas no son las medidas adecuadas, y hay que hacer, yo le tengo que hacer, no es casualidad que le haya pedido a Juan Miguel esto. Primero que yo menciono mucho los informes de él, pero hay que tener mucho valor para estar en la situación de él y decir, como dijo, a nivel internacional, ante un comité internacional, que la situación de las cárceles en el Uruguay, un 65% estaban en condiciones equivalentes a tratos
inhumanos, crueles y degradantes equivalente a tortura. No es fácil decir eso. Y además dijo, y además hay un 30% que se encuentra en situaciones de indignidad que no cumple con las reglas Mandela, que son las reglas que regulan la situación carcelaria. Y a todo esto hay que agregarle lo que ha sido el aumento desproporcionado, casi con una exageración tremenda, de la población carcelaria, de la situación de decir pasar a la prisionalización, ¿no? O sea, que tenemos en América Latina uno de los más altos, ¿no? y no solo en América Latina, casi estamos décimos en el mundo, según el ranking del 2023, con 424 presos por cada 100.000 habitantes. Esto es una cosa impactante. Tiene varias explicaciones. Una que es que en el Uruguay la justicia funciona y los aparatos policiales también, entonces hay una gran represión del delito que se canaliza por ahí. Pero el resultado es muy malo porque tenemos una sobrepoblación carcelaria de 150 y a veces 160% por encima de la capacidad mínima. El otro tema es cómo tratamos a esa población. Y Manfred Novak, yo ahí menciono una frase de él, que fue el comisionado, el relator para el tema carcelario, y dijo, bueno, de cómo se trata a las personas en las cárceles es el reflejo de cómo es una sociedad. Bueno, tenemos que preocuparnos, ¿no? Porque tenemos niveles en las cárceles que no se corresponden con otros niveles que tenemos en la sociedad, como la educación, la salud, los ingresos. ¿Ah? ¿Cómo sería esa diferencia? Y bueno, si uno lo compara, ¿no? Porque uno dice, bueno, tenemos situaciones que son equivalentes a la de Argentina, a la de Brasil o a la de cualquier país centroamericano en la situación en la que están. Y sin embargo nuestros índices de situación de vida no son esos. No son superiores. Son muy superiores. Eso quiere decir que no hay una correlación. Ahora, que se nos vuelve en contra no cabe ninguna duda, porque alcanza con ver los datos de cómo ha aumentado la población en situación de calle, cómo ha aumentado la situación de reincidencia en muchos casos, y además también en cuál es la situación en la que están las personas que son liberadas y que salen, que no tienen ningún tipo de apoyo. Y lamentablemente lo que hemos hecho en los últimos años es aumentar penas, eliminar posibilidades de salida anticipada, creyendo que con eso se soluciona. Uno puede ir a cantidad de ejemplos históricos que ahí aparecen, ¿no? Dice, bueno, hay países que tienen pena de muerte y sin embargo no han solucionado la violencia con eso. O sea, la mayor pena no se corresponde con situaciones de mejora real en la inseguridad. Sino que, por el contrario, ruta de salida, seguimiento, medidas alternativas, ese tipo de situaciones. Tenemos además asignados a gente que tiene penas o delitos, digamos, no de gran gravedad, pero que una vez que están adentro, a veces para sobrevivir no tienen más remedio. Y el mejor ejemplo de esto, y que tiene que ver con las desigualdades, es la situación de las mujeres, ¿no? O sea, cómo aumentó prácticamente en un casi 60% de la población de las mujeres privadas de libertad, y eso se debe claramente a un aumento de la pena en un delito muy típico, muy ligado a la situación femenina, que es el ingreso a las cárceles de estupefacientes. Y esa pena que antes se castigaba con tentativa pasa a tener la misma pena que la del delito consumado, una pena no escarcelable, y el resultado de eso es madres, hermanas, novias, esposas que estaban ya en una situación vulnerable porque probablemente alguien de su familia estaba preso, termina preso, ¿no? Y entonces aparecen las situaciones tremendas desde el punto de vista social, inclusive en donde se fuerza el activismo judicial. Bien entendido el activismo judicial. Por ejemplo, un juez que resuelve, a pesar de tener una pena que es inescarcelable, opta por
darle a una madre prisión domiciliaria, y le da prisión domiciliaria porque la madre tenía 5 hijos. Igual eso no le va a solucionar la situación, porque no puede salir a trabajar, pero por lo menos mantiene el núcleo Contempla familiar. otras cuestiones. Y en esta mirada que usted pone sobre América Latina, ¿por qué somos la región? Porque no somos la región más pobre, pero ¿por qué sí somos la más desigual? ¿Qué estructuras se repiten? Por varias acá? razones que de alguna forma se han explicado. En primer lugar, es un tema estructural que nos viene, yo diría que de antes de la colonia, pero pensando en el cono sur de la colonia. Digo antes de la colonia porque vamos a entendernos que las civilizaciones originarias también tenían su desigualdad. Las civilizaciones originarias avanzadas tecnológicamente, como los incas o los aztecas. Y de alguna forma los españoles lo que hicieron fue una alianza con las clases altas de esas. Pero claro, eso no pasaba en el sur, donde los charrúas o los mapuches no tenían ese tipo de organización. Entonces, la colonización fue a liquidarlos directamente, lo mismo que hizo la colonización anglosajona en el norte, ¿no? Los corrió, los eliminó y los sustituyó en la falta de mano de obra por la mano de obra esclava importada de África, ¿no? El resultado fue que América Latina pasa a tener una población indígena absolutamente subyugada y también una población esclava, afrodescendiente, muy importante. Pero cuando llega el momento de la independencia, uno puede hacer todo el mapa de Hispanoamérica y ve que esa independencia es una lucha entre los criollos blancos, y yo diría los criollos blancos que ya detentaban un poder importante económico, contra los españoles. Y en general en toda América, las clases menos privilegiadas, y por supuesto los indios y los negros, quedan al margen, salvo en 2 lugares. En 2 lugares muy particulares. Uno que es en México, con la revolución de Hidalgo y Morelos, que entre las primeras medidas que toma es la libertad de los esclavos, elimina todos los impuestos que caían sobre los indios, y el otro es en el cono sur, en la banda oriental. Por una razón muy obvia, el ejército artiguista era más bien un ejército miliciano. Artigas era un miliciano, porque básicamente los blandengues fueron más una milicia que un ejército, y entonces en realidad Artigas tenía muy claro que, porque normalmente lo que se hacía en estas tierras era rematar los bienes de los españoles y con eso financiar la guerra, ¿no? Pero Artigas va a otra cosa, que es distribuir la tierra, no rematarla para que la compren los grandes terratenientes, sino distribuir la tierra. Y eso queda muy plasmado en el reglamento de 1815, y es tan trascendente que él dice, porque esa frase famosa, que los infelices sean los más privilegiados, él la traslada muy claramente a la práctica, no es simplemente una frase. Dice, empezando por los negros libertos, los zambos, los mestizos, los criollos. En ese orden, dice además, ¿no? Es decir, los primeros tienen que ser estos, los segundos estos. Y finalmente están, que yo traslado ahí, las cartas a los gobernadores Corrientes, Santa Fe, donde él dice, hay que procurar que los indios vivan de la forma más feliz en su tierra y con sus costumbres, porque al fin y al cabo ellos son los que tienen el verdadero derecho. Hasta ese nivel llega Artigas de reconocer ese derecho. Bueno, sabemos qué pasó con él, sabemos lo que pasó con Morelos, y lo que se instala... Y con el reparto de tierras también se fue al carajo, ¿no? También. Se la tiraron una no vez. reconocieron ninguno de los títulos artistas. Claro, eso no prosperó en el tiempo, digamos. Entonces lo que ocurre es que cuando se culmina el proceso de independencia de América Latina, uno puede ver que todas las constituciones, si bien son republicanas, no son democráticas. Nuestra constitución de 1830 es un claro ejemplo. Grosse-Piel decía claramente republicana, muy poco democrática, ¿no? Y no era democrática porque sabemos que no votaban ni la 10ª parte. Y eso pasó en toda América Latina. Después de eso hay todo un periodo de guerras civiles en toda América Latina, y no tenemos ninguna diferencia con el resto. Nos empezamos a diferenciar nosotros sobre 1900, pero tampoco tanto, porque a raíz de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, América Latina entra en general en un periodo donde, por carencias que la guerra impedía y por aumento de lo que eran los bienes primarios que exportaba América Latina, se produce una especie de pequeña
industrialización y modernización que lleva a una mejora en general en todas las clases vulnerables. En algunos países más, en el caso de Uruguay muy claramente, con todo lo que fueron las políticas de José Valle Ordóñez y después también de Luis Valleverres, donde hay una redistribución importante y se genera una clase media importante. Si quieren, después podemos ver qué es la clase media, pero básicamente también en Argentina, en Chile, en varios lugares, pero en general en toda América Latina. Ahora, ese proceso después, sobre los años 60, se frena. Se frena y empieza un retroceso importante. Un retroceso que lleva a una violencia, sobre todo una violencia política, que culmina con las dictaduras más sangrientas que nos tocó conocer. Y ahí uno de los ejemplos más que somos latinoamericanos es que yo me crié en una casa donde me decía, esto acá no iba a ocurrir. Soy de la generación que esto acá no va a pasar. Y pasó. Y después de las dictaduras, cuando se entra en los procesos democráticos, digamos a partir de los años 90, que se culmina prácticamente en toda América Latina, los procesos democráticos, hay una etapa importante donde esos reclamos sociales son atendidos relativamente y entonces hay una mejora importante donde bajan los niveles de pobreza, donde bajan los niveles de indigencia y donde hay una baja en la desigualdad, que dura entre el 2012 y 2014. Y a partir de ahí ya los gobiernos democráticos quedan como frenados en ese avance de conceder y, pero siguen siendo gobiernos democráticos, con lo cual no se generan las situaciones de violencia política en general, las revoluciones, pero sí muchas de esas situaciones de indigencia se canalizan a través de la violencia. La diferencia con África, que es mucho más pobre, pero el nivel de urbanización de América Latina es mucho más alto. Claro. ¿No? ¿Y cuál es el problema de la desigualdad? Si yo soy un campesino etíope, estoy pensando en cómo voy a comer al día siguiente y seguramente no tengo celular, nadie me agobia con necesidades que no tengo. Pero si soy un adolescente que vive en una favela de Río, todo el día estoy viendo pasando la desigualdad delante de mi casa. Me están ofreciendo el iPhone, el último iPhone, el mejor Nike, ¿no? Y entonces siento esa necesidad de tenerlo ya, con esa imposibilidad estructural heredada que tenemos de que no va a poder salir de la favela, ni siquiera trabajando 18 horas por día. Uriarte, la seguimos en cualquier Pero momento. Se nos han hecho las 10 de la noche. Pero no, ha sido una resumida clase de 20 y pico de minutos a propósito de un tema que es recontrabasto y profundo. Por eso les decía que yo, cuando me puse a escribir, eran 5 tomos, ¿no? Dije, bueno, en algún momento tengo que resumirlo porque... Disculpen, pero... No, todo lo contrario. Muchísimas gracias. Bueno, y disculpa vos porque por hoy la dejemos acá. Nos reencontramos en cualquier momento porque queda pendiente la pregunta de millón. ¿Cómo revertimos todo esto? Pero que hoy no. Hoy no, que son las 10 de la noche. No, que hoy, ojalá lo revirtiéramos hoy. Hoy no me la contestes. Muchísimas gracias. Por favor, que eso es todo. Bien, llegamos al final de esta letra chica de domingo. Nos volvemos a encontrar en una semana. Jorge, ¿qué se viene? ¿Vas a contarme? Ya sabés que me encanta este momento en que les cuento qué se viene. Bueno, se viene, como siempre, Ideas Cruzadas. Hoy con los médicos, el profe estará con los médicos. Jacqueline Ponzo y Humberto Correa, nada menos que medicina familiar y humanización de la atención médica será el tema. Bien, lindo y pico. 23 horas, los 7 pecados capitales en la pantalla de TV Ciudad. Gracias a ustedes por acompañarnos como siempre, que tengan una muy buena semana y que descansen. Chao.